Ahora que termina el soporte de Windows 10, ¿vale la pena pasarse a Linux para editar vídeo? El 14 de octubre de 2025 se termina el soporte oficial por parte de Microsoft de Windows 10, con lo cual millones de usuarios de equipos de sobremesa y portátiles que quieran seguir en el mundo PC tendrán dos opciones: o bien instalar Windows 11, cuya compatibilidad no está garantizada para todos los equipos, o bien utilizar la versión LTSC de Windows 10, aunque hay una tercera vía, que es instalar Linux, un sistema operativo gratuito y de código abierto en la mayoría de los casos, y además muchísimo más seguro que Windows. De Linux ya hablamos en este vídeo que tienes aquí y comentamos las ventajas que nos ofrece a la hora de trabajar con programas demandantes como puede ser DaVinci Resolve, utilizando una distro muy común, muy conocida, llamada Linux Mint. Pero ha llovido mucho desde ese vídeo, estamos ya en 2025 y tenemos además algunos exponentes nuevos que están dando mucho que hablar. Así que en este vídeo vamos a comparar 5 distribuciones de Linux. Si no sabes lo que es una distribución de Linux, te recomiendo que le eches un vistazo al vídeo porque lo explico más al detalle. Pero antes quiero hacer el primer gran disclaimer de este vídeo. Cuidado al instalar Linux, porque probablemente vamos a tener algunos problemillas que se pueden resumir en una palabra simple y categórica: soporte. Soporte de hardware y soporte de software. Si ya estás en este sistema, seguramente vas a decir: madre mía, pero si ahora Linux es mucho más amigable que antes, si ahora es mucho más fácil instalar aplicaciones y tener compatibilidad con hardware más avanzado. Pero no siempre es así. Todavía hay algunos problemas porque hay ciertos componentes de hardware, sobre todo hardware más nicho o hardware que es muy avanzado o que ha salido recientemente al mercado, que no ofrece compatibilidad plena con Linux. Y luego tenemos el problema de la incompatibilidad del software. Pese a que muchas herramientas de código abierto son plenamente compatibles con Linux, todavía hay programas que no son compatibles. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar mi maravilloso Affinity Photo en Linux, pues no podría, al menos de forma oficial. O si quisiera instalar Office, tampoco podría, tendría que utilizar la versión en la nube. O, por ejemplo, si quisiera usar la suite de Adobe, pues tampoco podría porque no hay versión para Linux. Y el otro gran problema, aunque yo personalmente lo considero problema, otros lo pueden considerar una ventaja, es la salvaje fragmentación que tenemos en Linux con el tema de las distros. Por eso, en este vídeo voy a analizar el rendimiento que nos ofrecen 5 distribuciones de Linux, de forma nativa, no emulando nada, en un portátil que tiene además una cierta peculiaridad, y es que tiene una gráfica híbrida Intel y Nvidia. Y lo que voy a hacer es responder a estas 4 preguntas. ¿Es fácil de instalar? ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? ¿Es fácil de usar? Y por último, ¿es fácil instalar y usar DaVinci Resolve? Vamos primeramente con el clásico de los clásicos, que es Linux Mint, que está basada en Ubuntu, que a su vez es una distro basada en Debian, y esto ya parece el Antiguo Testamento, así que para no abrumarte diremos que es una alumna aventajada de Ubuntu. Respondiendo a la primera pregunta, ¿es fácil de instalar? Sí, de hecho ha sido la más fácil de instalar de todas. No me ha hecho preguntas raras e incluso instalando en una partición que ya tenía, ha funcionado sin problemas. ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? Sí, la versión Cinnamon, que es la que yo estoy utilizando ahora mismo, que ofrece, bajo mi punto de vista, un muy buen equilibrio entre simplicidad, contención en el uso de recursos y potencia. Lo que pasa es que es verdad que es una distribución bastante conservadora en todos los aspectos, en cuanto al uso de tecnologías, por un lado, y también en cuanto a las aplicaciones que trae de serie. Dispone además de los drivers de Nvidia propietarios, listos para instalar, y soporte para Flatpak. Volveremos sobre esto más adelante. ¿Es fácil de usar? Por supuesto, es probablemente la distro más fácil de usar que he visto en los últimos tiempos y en general me ha ofrecido una experiencia muy agradable. ¿Es fácil instalar y usar DaVinci Resolve? Pues es fácil instalarlo, siempre y cuando usemos un script llamado Make Resolve Dev, que tienes en la web de Daniel Tufveson, que lo que hace es adaptar el .run del instalador a un archivo .dev que se puede instalar fácilmente en distros basadas en Debian, como Ubuntu, Linux Mint o Pop! OS. El programa se ejecuta sin problemas, siempre y cuando tengamos un equipo que cumpla los requisitos mínimos, y el trabajo no difiere mucho de la versión de Windows, salvo el ya famoso bug que, madre mía, en la versión 20.1 aún persiste, que es el de los acentos que no se pueden poner, y la no menos famosa incompatibilidad con ciertos códecs en la versión gratuita. Así que respondemos que sí a todas las preguntas. Vamos ahora con otra derivada de Ubuntu que está dando que hablar bastante últimamente también, que es Pop! OS.
¿Es fácil de instalar? Pues a medias. La verdad es que si particionas automáticamente, casi cualquier distro va a ofrecerte un proceso de instalación muy tranquilo. Pero si tienes que particionar tus unidades manualmente, no va a ser así. Tuve que redimensionar particiones, además añadiendo algunas extra, y el proceso de instalación se quedaba colgado continuamente. ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? Pues a medias también. Si tienes gráfica NVIDIA, puedes descargar directamente la ISO con el driver incluido, pero no ofrece muchas herramientas actualizadas, aparte del kernel. Además, está basada en una versión de Ubuntu que tiene ya 3 años, y me dio la sensación en general de que es una distro que está un poco abandonada. Los programadores ahora mismo están centrados en el entorno de escritorio Cosmic, que verá la luz, se supone que este año o el año que viene, y parece que ha descuidado un poco el resto de la distro. ¿Es fácil de usar? Pues a medias también. Si vienes de Windows, será un infierno adaptarte a su entorno de escritorio. ¿Es fácil instalar y usar DaVinci Resolve? Pues sí, es fácil de instalar porque podemos hacer también uso del script Make Resolve Dev, aunque DaVinci Resolve no funciona tan bien. Al menos en mi caso, que tengo gráfica híbrida Intel NVIDIA, me daba error de memoria de GPU llena constantemente, haciendo que no se pudieran visualizar los frames en la vista previa. Con lo cual, las preguntas en este caso quedan así. Muy amarillito. Vamos ahora con una distro que nació hace relativamente poco tiempo, allá por 2024, y que se está volviendo tremendamente popular, como es CauchyOS. Una de las distros más potentes que existen en el mundo de Linux es Arch. Tanto es así que es la base de maravillas de la ingeniería como es SteamOS, esa distribución para consolas portátiles. Lo que pasa es que Arch Linux es endiabladamente difícil de instalar y de configurar. No está pensada para un usuario de a pie como nosotros. Así que hay muchas derivadas que hacen este trabajo mucho más fácil o que lo automatizan por completo y que ofrecen una experiencia de usuario mucho más amigable, como pueden ser Manjaro, EndeavourOS o una nueva que está teniendo mucha repercusión últimamente como es CauchyOS. ¿Es fácil de instalar esta distro? Pues la verdad es que a medias. Primero porque no es una distro que esté completa, sino que se tiene que descargar parcialmente durante el proceso de instalación. Además, nos ofrece una serie de opciones un tanto abrumadoras. Si haces el particionado automático del disco es fácil, pero si no es un poco lío. ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? Pues un rotundo sí. Aunque se nota que es una distro demasiado dirigida a gamers. Desde luego, si vas a jugar en Linux, esta probablemente es la mejor opción. Como curiosidad, el proceso de instalación y ejecución de programas es el más rápido que he visto de todas las distros que he probado en mi vida. ¿Es fácil de usar? Pues sinceramente, a medias. No ofrece una tienda de aplicaciones al uso, como sí podemos tener por ejemplo en Linux Mint, que tiene una interfaz más amigable, y se puede hacer un poco cuesta arriba dejarla del todo fina. Además, al ser rolling release, se pueden romper cosas en el futuro, así que mucho cuidado si te decantas por esta opción en una estación de trabajo. ¿Es fácil instalar y usar DaVinci Resolve? Instalarlo es sumamente fácil, de hecho es la distro que más facilidades ofrece para instalar DaVinci Resolve. Eso sí, no funciona, al menos en mi caso, del todo bien porque de nuevo me daba error de GPU llena. Esto seguramente se puede solucionar. Lo que pasa es que he querido probar estas distros con la configuración lo más por defecto posible para ver las facilidades que ofrece sobre todo a usuarios novatos. Y así quedaría el cuadro de mis preguntas. Vamos ahora con otro de los grandes clásicos, uno de los favoritos además del creador de Linux, que es Linus Torvalds, que es Fedora Linux. ¡Ay, Fedora, Fedora! Me gustas tanto en algunas cosas, pero para otras eres desquiciante. ¿Es fácil de instalar esta distribución? A medias. La instalación automática es sencilla, no así la manual. Me pedía algunas acciones a la hora de hacer el particionado que no me resultaban del todo intuitivas. ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? Pues a medias. El kernel y los componentes incluidos están casi a la última, pero faltan códecs y componentes propietarios y la instalación de los drivers de NVIDIA es una odisea. No vas a poder hacer algo tan sencillo como reproducir un vídeo en H264 si no instalas los códecs, con lo cual, bajo mi punto de vista, queda automáticamente descartada para usuarios muy novatos. ¿Es fácil de usar? Pues yo, siendo generoso, diría que a medias, casi tirando para el no. Para cosas muy básicas a lo mejor puede resultar más o menos intuitiva, pero nos faltan de serie componentes que son fundamentales y además la versión KDE no es compatible con DaVinci Resolve usando los drivers propietarios de NVIDIA, al menos en configuraciones híbridas como la mía. Así que me tuve que pasar a la versión de Genome, o GNOME, que encima viene con la versión vainilla, es decir, peladita de extras.
¿Es fácil de instalar y usar DaVinci Resolve? Pues lo siento, pero no. Hacerlo compatible con los drivers de Nvidia en un portátil ha sido un auténtico dolor de muelas y me sigue dando el error de la GPU llena, que insisto, seguramente se puede solucionar, pero yo no he querido hacerlo para ver si podía tener disponible un programa como DaVinci Resolve fácilmente. Y no ha sido así fuera de Linux Mint. Y vamos ahora con una distro que es una curiosidad, sobre todo porque seguramente no has oído hablar de ella en el pasado, no es de las más famosas además, que es Rocky Linux, la distro oficialmente soportada por DaVinci Resolve. Esto quiere decir que si tienes algún problema a la hora de ejecutar DaVinci Resolve en Linux, si te diriges a los chicos de Blackmagic Design para pedir soporte, lo primero que te van a preguntar es ¿qué distro de Linux estás utilizando? Y si tú dices una que no sea Rocky Linux, te van a decir lo sentimos, y es que solo damos soporte a Rocky Linux. ¿Será por lo tanto fácil de configurar esta distro? Pues para mi sorpresa no. ¿Es fácil de instalar? Pues no. El proceso de instalación es muy parecido al de Fedora Linux y no es intuitivo. De hecho, me pedía particiones extra de boot, EFI, no sé qué, no sé cuánto, una cosa un poco extraña. ¿Ofrece buenas herramientas y opciones de configuración? Pues no. Para empezar, es la distro más pelada de programas de las que he probado y los que trae son súper antiguos. Fíjate, por ejemplo, la versión de Firefox que trae. Además, es una distro que se nota que da por sentado que ya conocemos el sistema Linux, porque instalar aplicaciones o drivers de Nvidia no es nada fácil. ¿Es fácil de usar? Pues a medias. Si queremos un sistema extremadamente estable y no nos importa usar Genome, puede ser una opción, pero vamos a tener que tocar muchas cosas para hacerlo verdaderamente funcional. ¿Es fácil de instalar y usar DaVinci Resolve? Pues esto es lo más decepcionante. Y es que no es nada fácil. Para empezar, hay que instalar las dependencias. Luego, a la hora de ejecutarlo, es posible que dé errores que hagan que no se ejecute la aplicación, con lo cual hay que hacerlo a través de la línea de comandos. Y para colmo, me daba el error también de la memoria de la GPU llena. Siendo la distro oficialmente soportada por Blackmagic Design para DaVinci Resolve, esta desde luego no es la que me la ha puesto más fácil. Y así quedaría el resultado. La que más sí ha cosechado ha sido Linux Mint. Se pueden dividir las distros de Linux en dos grandes grupos. Las distribuciones Rolling Release no tienen un calendario de actualizaciones, sino que simplemente se van actualizando sobre la marcha. Y luego tenemos otro tipo de distribuciones que son las de lanzamiento fijo. Tienen un punto fijo de lanzamiento, como pueden ser, por ejemplo, Ubuntu o Fedora. Estas distribuciones suelen ser un poquito más estables y además suelen ofrecer, dentro de esta modalidad, una modalidad llamada Long Time Support. Quiere decir que tienen un soporte de actualizaciones y parches de seguridad más largo en el tiempo, como por ejemplo Linux Mint, que puede ser una excelente alternativa si lo que quieres es estabilidad absoluta en tu sistema. Bueno, no quiere decir que sea súper estable, pero sí es mucho más estable que otras. Y además, esto te va a garantizar que vas a tener un soporte además más largo en el tiempo. Pero es que estos problemas de estabilidad que podemos tener no se reduce a esto, sino también a las dependencias. En Linux tenemos varias maneras de instalar programas. Lo podemos hacer de forma nativa o, digamos, aislando, entre comillas, el entorno de instalación, separando los componentes del programa de los componentes del sistema. Muchas veces se instalan aplicaciones de forma nativa y las dependencias de esas aplicaciones se comparten con el sistema. Y lo que pasa a veces es que cuando instalamos una nueva versión de ese sistema, esas dependencias cambian, con lo cual tenemos una incompatibilidad con el programa y puede hacer que el programa falle, que no se lance, o incluso podríamos tener problemas con la estabilidad del sistema mismo. Para mitigar esto de la forma más rigurosa y robusta, tenemos dos alternativas principalmente. La primera es crear, por así decirlo, microespacios que aíslen los componentes del sistema de los componentes de la aplicación que hayamos instalado. Esto lo hace de forma automatizada gestores de paquetes como Flatpak, una opción cada vez más popular por la facilidad a la hora de instalar programas, por el gran repertorio de programas que trae y por lo seguro que hace este proceso, no solo para el sistema en sí, sino también porque hay muchas menos probabilidades de que se te cuelen bichitos, aunque ya de por sí Linux es mucho más seguro que Windows. Y la segunda opción es hacer esto a lo bestia, que es mediante una cosa llamada sistemas inmutables, es decir, que aíslan el núcleo del sistema de lo que instalemos después.
No es para todos los públicos, al menos todavía, y para instalar aplicaciones como DaVinci Resolve tenemos que liar una buena zapatiesta. Un buen ejemplo de lo que es un sistema inmutable lo tenemos en Fedora Silverblue. Así que después de todo este lío y de consideraciones y asteriscos que hay que tener en cuenta, la gran pregunta es, ¿vale la pena dar el salto ya a Linux? A ver, pongamos que tienes una productora audiovisual y que tienes varias estaciones de trabajo dedicadas única y exclusivamente a desarrollar un flujo de trabajo solo con DaVinci Resolve. Pues en estos casos puede ser muy interesante explorar la vía del pingüino, la vía de Linux, porque es verdad que, como ya hemos visto, que nos ofrece un rendimiento superior a Windows. Vamos a poder extraer mucho más el jugo del hardware que tengamos siempre y cuando sea plenamente compatible con Linux, eligiendo distros estables y de lanzamiento puntual, como por ejemplo Linux Mint. Con las consideraciones que he mencionado, vamos a tener entornos de trabajo súper estables. Pero para el resto de los casos, no. ¿Para qué? Bueno, sí, pero no. Windows 10 es verdad que termina ya el soporte, pero vamos a tener la versión LTSC y además tenemos Windows 11, que, a ver, seamos sinceros, funciona bastante bien en el común de los casos. Es verdad que hay muchas cosas que sacan de quicio de Windows 11, la telemetría, el bloatware, la falta de optimización para según qué casos, pero es la que mayor compatibilidad ofrece a día de hoy en comparación con Linux. Pero está bien que tengamos alternativas y, por supuesto, si puedes prescindir de ese software que solo tenemos en Windows, por ejemplo, si puedes utilizar GIMP, o puedes utilizar Krita, o puedes utilizar Inkscape, los extraordinarios Darktable y RapidRaw para revelado RAW, o LibreOffice, OnlyOffice y muchas más para ofimática, pues oye, Linux es una alternativa muy pero que muy viable. Y casi todos esos programas pequeños que siempre usamos tienen versión para Linux: OBS Studio, XNView, Audacity, Spotify, Telegram y, por supuesto, nuestro querido DaVinci Resolve, salvo que estés en la versión gratuita, claro. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Utilizas Linux en tu día a día? ¿Qué distro usas? ¿Recomiendas alguna? ¿Algunas de las que no he mencionado? Que hay centenares. Déjalo aquí en los comentarios, que los voy a leer todos, y además así nos ayudamos entre todos a elegir la mejor opción para dar el salto al sistema operativo del pingüino. Además, ya hablé hace tiempo de Linux y vimos un poco cómo funcionaba por aquel entonces en este vídeo ya clásico de Creatubers.